¡Comenzamos! ¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos a todos ustedes a un programa de los hijos del ¡Santo! Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos a todos ustedes a este su programa, Los Hijos del Santo. Estamos muy, pero muy felices, más agradecidos con el Señor, bendecidos de estar aquí en este viernes hermoso, viernes frío, lluvioso acá por California, pero muy contentos de poder estar una vez más en este programa Los Hijos del Santo, con casa llena, más que listos, más que preparados, con un corazón dispuesto para que el Señor hable a nosotros y a través de nosotros, ¿no? Entonces les invitamos desde ya que se queden, todos los que están llegando ya, bienvenidos sean todos ustedes, quédense porque el tema del día de hoy va a estar chipocludo, va a estar con power, va a estar con fuego, con leña, con todo, que el Señor nos quiere hablar directamente al corazón como es su palabra, amén. Entonces le damos la bienvenida a nuestros queridos amigos luchadores el día de hoy. ¿Cómo se encuentran mis queridos amigos? A ver, discípulo. Yo me encuentro aquí muy bendecido, hermanos. Muchas gracias, qué bendición, qué alegría, como dice mi hermano el Ángel Dorado. Estamos muy agradecidos. Yo estoy muy agradecido al Señor por todo lo que nos da. No solamente día a día, hermanos, pero hoy en día estamos viviendo vidas, yo diría a lo mejor pruebas en nuestra fe católica, nuestra fe cristiana. Pero que eso nunca sea una excusa para que nosotros dejemos de evangelizar. Hay veces que las cosas no van mucho a nuestro favor, como pareciera ahorita en estos momentos, quizá en el mundo, parece que el mundo se está echando de cabeza, pasa algo por aquí, pasa algo por allá, pero nosotros los cristianos, los que ponemos nuestra fe en Jesucristo, tenemos que estar preparados a todo momento, en las buenas y en las malas. Por eso estamos aquí. Ahorita venimos manejando, hermanos, y ya la lluvia parece que aquí en San Diego ya está ahorita empezando a bajar poquito, ya está más calmadito, pero veníamos manejando en el freeway, en la vía rápida, como dicen en otros países, y veníamos con alegría, pero también pensando, hay que ser inteligentes, hay que mirar, como dice nuestro Señor Jesucristo, hay que actuar con sabiduría, así como calmados como la paloma, ¿verdad? Pero astutos como la serpiente. Entonces venía manejando, esperando llegar a tiempo, pero también con cuidado, porque las carreteras están un poquito mojadas. Y así a veces es en nuestra vida cristiana. Las carreteras a veces están mojadas. Entonces hay que hacerlo todo con mucho cuidado. Y aquí estamos, hermanos, llegamos a tiempo, empezamos a tiempo para dar gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes cómo están, mis hermanos, mi misionero, mi guerrero? ¿Cómo están? Bendecidos, agradecidos con Dios por la lluvia, porque gracias a la lluvia que la tierra se moja. Y podemos tener jitomates, tomates, chiles en la mesa, cebollas, aguacates. Los campos de California son maravillosos. De donde estamos nosotros aquí en California, si alguna vez alguien ha manejado el freeway, el 101 o el freeway 5 que va desde Tijuana hasta Canadá y pasa por los campos, es algo impresionante ver esos campos. Entonces, el campo de tu corazón, hoy Dios lo quiere refrescar con la lluvia de su palabra. Sean bienvenidos, soy el guerrero de Cristo y paso los micrófonos aquí al misionero 413. Oye, carnal, andan con Toño, Lupe Florecita. Carnalito, fíjate que yo estoy muy emocionado, porque la señora productora me trajo café. Me trajo café. Y ando estrenando, carnales, camisa que la compré. A ver, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice, Que lo enseñe. Pro vida. Pro Cristo. Pro Cristo. Pero uno la puede traer puesta, carnal, la puede traer puesta la camisa. Dicen, hay que ponerse la camisa todos los días, ¿no? Ponerse la camisa, el equipo todos los días. Para los que están casados van a entender un poquito más, ponerse la camisa y el matrimonio todos los días, carnales. No estamos casados un día sí y al rato ya no, y al día no, está casado, usted está casado. Ahora, los bautizados, los que estamos bautizados, tenemos que vivir conforme la voluntad de Dios es precisamente la palabra de Dios, ¿no? Y hablamos la semana pasada de la palabra de Dios, carnal, y el día de hoy vamos a hablar precisamente de cómo podemos poner esa palabra de Dios y que se haga realidad en nuestras vidas y pase de ser de palabritas escritas en unas hojas de papel a una verdad absoluta y concreta en nuestras vidas, carnales. Amén. Dios, no. Andan, pero que si encendía, aquí se siente un fuego. Ya me voy a quitar el suéter también porque está prendiendo aquí.
como dijera Padre Pío, órate en fe y no te preocupes, que todo está en manos de Dios, ¿no? Como decía mi querido discípulo, hay una canción de Daddy Yankee, manso como paloma, astuto como serpiente. De ahí le sacó, pero vamos viendo. Pero bueno, quédense el día de hoy y los que están llegando y no sabían ese programa, vayan a la página de Facebook donde están ahorita y denle like, follow y hagan share el video para que más gente pueda ser parte del tema del día de hoy, para que más gente pueda compartir el mensaje que está preparado y para que podamos escuchar una palabra de esperanza, una palabra de amor, una palabra de aliento, que es lo que se necesita hoy en día. Amén. Pero aparte, antes de empezar, aparte de nuestra página de Facebook, le recordamos que tenemos también la página de Instagram, igual, Los Hijos del Santo Live. Y por último, la página de YouTube, igual también Los Hijos del Santo Live, o póngale en el search, en la barrita de buscar, póngale el hashtag, así como aquí mi compañero, el gatito, hashtag, yo soy hijo del santo, ¿verdad? Si no me equivoco. Así es. Correcto. Yo soy hijo del santo. Póngale así y va a salir todos los videos de la temporada número 1 hasta la temporada del día de hoy, para que pueda compartir los videos que estamos poniendo semanalmente y pueda ser más fácil para mandar por WhatsApp, por un texto a las personas que a lo mejor no tienen el acceso al Facebook, ¿no? A lo mejor a veces hay tíos como en lo personal en Tijuana que no tienen Facebook, pero tienen el teléfono, el YouTube, es más fácil mandar un textito con el link del programa directamente en YouTube y ya pueden recibir el programa que estamos poniendo en la página, ¿no? Así es. Pero bueno, bienvenidos a todos ustedes a su casa, el famosísimo set de Los Hijos del Santo, el set hogareño. Y quédense porque el Señor nos quiere hablar. Ya está hablando directamente a mí, durante el día estuvo hablando, yo sé que hoy no va a hablar directito donde quiere hablar. Simón, la pregunta no es si Dios habla, carnal, la pregunta es si lo sabemos escuchar. Amén. Dios. Pero mira, ¿qué les parece si para empezar ya lleno con el título y el tema del día de hoy, empezamos con una oración, mi querido discípulo amado? Amén. Vamos a arrancar. Amén. Lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, el Espíritu Divino de Dios que ya se siente en este lugar. Dios Todopoderoso, Trino y Uno, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí nuevamente, Señor. Aquí unidos como hermanos, como familia, Señor, formando parte de ese cuerpo místico, divino, Señor, el cual la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Señor, estamos aquí para servirte, estamos aquí dispuestos. Venimos aquí, Señor, a ofrecerte nuestras manos, Señor, para trabajar por tu reino. Te queremos dar gracias, Señor bendito, porque tú eres el que ha abierto los caminos para que nosotros podamos llegar aquí, Señor, a esta etapa de nuestras vidas, Señor, a servirte, a decirte que sí, a enamorarnos de ti, Señor. Hoy pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo, no solamente sobre nosotros, Señor, sino todo aquel hermano que nos está escuchando en este momento, todo aquel hermano que está sintonizando, Señor, este programa humilde, Señor, que tú has preparado, para que sea para gloria tuya, Señor. Te pedimos por aquel hermano o hermana que tuvo un día muy difícil el día de hoy. Este día, Señor, que para muchos, Señor, no es el más bello o el más alegre. Este día que a lo mejor muchos sufren, porque muchos están alegres porque viene el fin de semana y viene el tiempo de descansar. Pero hay hermanos o hermanas que ahorita están pasando por tiempos difíciles y no tienen ese trabajo para sostener su hogar, su familia, su matrimonio. Bendito sea, Señor, porque tú te fijas en el pobre, Señor, en el humilde y lo bendices, Señor. A pesar de que lo merezcamos o no, Señor, tú estás ahí. Por eso te pedimos, Señor, por todos los hermanos y hermanas que están batallando en su fe en estos momentos. Que oran y oran, que claman y claman y sienten que tú no los escuchas, Señor. Queremos reunirlos a todos, unirnos a todos, Señor bendito, en un solo espíritu. Derrama ese Santo Espíritu, Señor, en ese hogar donde ese matrimonio está batallando, donde hubo conflicto en este día, Señor. Y trae la alegría nuevamente a ese hogar. Derrama tu Espíritu Santo en ese pequeño o esa pequeña, Señor, que no tiene esa comunicación con su papá o con su mamá que quisiera tener. Y donde hay división, Señor, en vez de que haya unión. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Pues tú dices todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán, Señor. Lo pedimos no en nuestro nombre, Señor, sino en tu santo nombre, Jesucristo. Porque queremos empezar este programa, Señor, con alegría y con paz.
Por eso te pedimos que transmitas la paz que sentimos en nuestros corazones, Señor, a través de esa pantalla, a través de ese celular, a la persona que está del otro lado, Señor. Que tú sabes cuánto lo amas y cuánto la amas y la quieres, Señor. Bendícelos, Señor. Ayúdalos en sus pruebas, Señor. Y dale paz, y dales alegría, y dales gozo, Señor. Es lo que pedimos y lo creemos, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Hoy quédate con nosotros, Señor. Que lo que se hable, Señor, en esta noche sea para levantarte a ti, Señor, para elevarte a ti, Señor, para que haya menos de nosotros, Señor, con cada palabra que se hable y que te glorifiquemos a ti, Señor. Que todo el que escuche, Señor, tu mensaje pueda guardarlo en su corazón y que allí dentro, Señor, pueda sembrarse y tomar raíz y dar gran fruto, Señor. Es lo que pedimos, Señor. Lo pedimos por la intercesión maravillosa de María Santísima, de su castísimo esposo, San José, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, no, hombre, les digo que aquí está el Señor. Se siente. Sí comieron, ¿no? Y sí comieron. Se siente, pero bueno, mis queridos hermanos que están ya listos con su pluma, su papel, su Biblia, su cafecito, su tecito, lo que estén tomando. El día de hoy, en nuestro tema ya por nombre, Viviendo la Palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. La semana pasada hablábamos sobre enamorados y apasionados, cómo enamorarnos, por qué es importante enamorarnos de esta palabra viva. Y hoy vamos a hablar sobre el vivir la palabra, cómo hacerla nuestra, cómo hacerla parte de nuestra vida, cómo vivir conforme a lo que nos habla este pequeño libro que para muchas personas es un libro y nada más palabras, como decía mi Señor, pero es palabra viva, son las Sagradas Escrituras y es el mismo Dios hablándonos el día de hoy. Y esto me recuerda, ahorita que mi discípulo amado hablaba sobre aquellas personas que están pasando desiertos, dificultades tal vez, y no se sienten como que ¿qué está pasando? Esto me recuerda a Elías, una persona en el Antiguo Testamento que vivía la palabra viva de Dios. No la palabra, porque todavía no estaba este libro escrito, sino que él vivía la palabra porque el mismo Dios le hablaba a Elías. La palabra viva de Dios. Y las personas, fíjense algo muy importante, las personas que Dios mandaba al desierto era porque los estaba preparando para algo grande. Al mismo Jesús lo mandó al desierto, a Elías después de que le dijo, ve y habla con este rey y dile lo que va a pasar, después de ahí te vas al desierto al lado del arroyo y yo mismo te voy a dar de comer a través de los cuervos, te llevarán pan y carne por la mañana, carne y pan por la noche. ¿Qué hizo Elías? Obedeció la palabra de Dios, la palabra viva, hizo caso y el Señor lo respaldó, el Señor le dio algo grande. Así que si tú en estos momentos estás pasando por un desierto, estás pasando por algo que te aflige, no te preocupes porque el Señor está preparando algo grande dentro de ese desierto. El Señor está preparando algo grande como preparó a Elías, como preparó a todos aquellos que llevó al desierto. Así que ánimo, que no estás solo y hoy aprenderás a cómo vivir la palabra viva de Dios. ¿Sí o no, mi Warrior? Wow. Amén, bendito sea Dios. Mis hermanos, preparen hoy su Biblia, su libretita. Yo creo que me hace mucho pensar la palabra de Dios ahorita que menciona que en aquel tiempo, el antiguo tiempo, no había Biblia como nosotros la conocemos hoy en día. La Biblia, la antigua ley, era una relación cercana con Dios, esos encuentros con Moisés y Dios, donde el libro del Éxodo nos relata que cuando Moisés regresaba de tener ese encuentro con Dios, que su rostro resplandecía, tan es así que le tenían que tapar el rostro con unos trapos, con unas garras, ¿verdad? Como decimos nosotros. Eso tiene que provocar la palabra de Dios en nuestras vidas, que nos tiene que dar un brillo bien particular a los cristianos que viven la palabra de Dios, que no se avergüenzan del Evangelio. Y entonces yo quisiera irnos derechito al tema, hablando precisamente de ese antiguo pueblo, el pueblo de los hebreos, el pueblo de Israel, y ellos empezaron un peregrinar después de que Moisés, bueno, tuvo una aventura. Moisés fue a Egipto, su mamá
lo cría sin que nadie sepa. Después Moisés mata a un Egipto, huye, y cuando huye conoce a una muchacha, se casa, le dan tierra, le dan mujer, porque las defendió y le entró a los golpes Moisés. Así hasta yo me tiro de la tercera cuerda, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que se casó con Séfora, Moisés, tuvieron seforitos, fueron muy felices por siempre. Pero luego, allá en el capítulo 3, 4 del Éxodo, un día Moisés andaba cuidando el rebaño, pero ese día dice la escritura que Moisés fue más allá. Y cuando alguien es capaz de ir más allá, no se queda en su rutina diaria, en lo ordinario. Cuando uno va más allá es que puede escuchar la voz de Dios. Cuando Moisés fue más allá, no se quedó nada más con lo que dice la gente. Voy a hacer una frase del presidente Trump, con los fake news, ¿no? Con lo que dicen los fake news, ¿no? Cuando alguien es capaz de ir más allá y en su propia persona encontrarse con Dios, caminar con Dios, el evangelio vivo. Oye, podemos dar 10 temas de este tema. Se me viene a la mente San Francisco de Asís, el evangelio viviente, ¿no? Pero ahora estamos en Moisés. Y aquel día Moisés fue más allá y se encontró con la zarza y habla. Y la zarza es como un arbolito y le dirige una palabra. Tenemos ahora un arbolito, la zarza, que habla. Y le dice: Moisés, Moisés, quiero que vayas a Egipto y que ayudes a este pueblo que vive como esclavo. ¿Acaso habrá un pueblo que vive como esclavo de la mentira hoy en día por ahí? Déjenme ver. ¿Algún pueblo que vive como esclavo de la televisión y lo que dice la televisión, ¿no? ¿Acaso habrá algún pueblo como esclavo por ahí? A lo mejor eso no pasa hoy en día. Eso pasó allá en el tiempo de Moisés. Pero le dice Dios a Moisés: quiero que vayas y liberes a mi pueblo de la esclavitud que está. Y hay un pueblo que está esclavo hoy en día, ¿verdad? Nada más estoy siendo sarcástico, pero sabemos que hay un pueblo que vive en esclavitud. ¿Y cuál es la peor esclavitud? Vivir en la mentira. La mentira, ¿no? Y yo vivía en la mentira, ¿verdad? Es decir, a mis 15 años, a mis 17 años, yo vivía en la mentira. Pero hubo un Moisés que me ayudó a ir en un camino libre, a una tierra prometida. ¿Qué sucede? Que Moisés va para allá y comienza. No fue fácil, ¿verdad? Podríamos dar 10 temas hablando del encuentro con el faraón, las plagas, que sí, que no, tuya, mía, déjalo ir, que no, deja ir al pueblo a adorar a Dios, al campo. Finalmente logran ir y quiero leer aquí un pasaje que está en el capítulo 16 de Éxodo. El versículo 3 dice: ya tenían tiempo por allá caminando en el desierto. ¿Éxodo qué versículo? Éxodo capítulo 16, versículo 3. Dice: los israelitas les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, una olla de birria, me imagino, ¿no? Junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta hartarnos. Vosotros no habéis traído a este desierto, nos habéis traído a este desierto para matarnos de hambre a toda la asamblea. Yahvé le dijo a Moisés, Dios habla, y Yahvé le dijo a Moisés: mira, yo haré llover sobre vosotros pan del cielo. El pueblo saldrá a recoger cada día, el pan de cada día, saldrá a recoger cada día la porción diaria. Así le pondré a prueba para ver si andan o no según la ley, ¿verdad? Palabra de Dios, aquí está. ¿Qué pasa, mis hermanos? Nuestro tiempo aquí en Facebook Live es muy corto, entonces vámonos directo al grano, porque todavía ni dejo hablar aquí a mis compañeros, ¿verdad? Y apenas estamos en la introducción, ¿verdad? Estamos en la introducción. Este día sí me tomé mis vitaminas del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que estar bajo la ley de Dios, es decir, me da mi pan diario. No se podía guardar pan para otro día. Ese pan era el maná, que significa el pan vivo bajado del cielo. El pan bajado del cielo significa, pero ¿qué era en realidad? Era alimento para su cuerpo. Ahora bien, mis hermanos, ¿cuántas veces usted come al día? Aquí en Estados Unidos yo me he encontrado con gente y me hacen esta pregunta: ¿tú cuántas comidas haces al día?
Eso se refiere, no que yo cocine mucho, ¿verdad? Cocino ahí una vez cocino al día, ¿no? Pero ¿cuántas comidas haces al día? Se refieren a que cuántas veces como al día comemos. Yo nací y crecí un poquillo en México y aquí crecí más para los lados en Estados Unidos y en California con las hamburguesas. ¿Qué pasa? Que comemos en México 3 veces. Aquí en Estados Unidos 2 veces al día. Si bien nos va 2. En Colombia, 8. En Colombia 8, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces usted come del pan de la palabra? No me vaya a decir que se conforma con la porción que le dan los domingos, allá en la Santa Eucaristía. Y ya con una vez para toda la semana, el pan de cada día es la palabra de Dios, mis hermanos. Amén. ¿Qué dicen ustedes, mis queridos luchadores? A ver, mi discípulo, échale El canal. alimento para el alma. No, a mí me encanta, hermano, el Espíritu Santo se siente, el calor no es por las sudaderas que traemos, Amén. es por el Espíritu Santo que está quemando, que está hirviendo aquí. No, me encanta. Primero, a mí me encantó el tema de la semana pasada, maravilloso, Amén. enamorarnos de la palabra de Dios, pero hoy estamos descubriendo en el tema de hoy que eso no es suficiente, no hay que solamente conocer la palabra de Dios, hay que vivir la palabra de Dios. Y es que amén, dice el pueblo. Amén, a gloria a Dios. Como dice, si uno come físicamente, necesita esos alimentos para poder funcionar, para poder pensar bien. No sé cuántas veces ustedes, hermanos, quizá a lo mejor ya cuando viene, ya ahora viene la cuaresma, ¿verdad? En la cuaresma muchos practican el ayuno. Y uno cuando le ha tocado ayunar se da cuenta que no es fácil, ¿verdad? Es cuando a lo mejor más se te antojan esos tacos de adobada, de asada, ¿verdad? Amén. Pero es necesario, hermanos, porque eso es no alimentar al cuerpo, es alimentar al alma. Y eso es lo que es la palabra de Dios. Nos tenemos que alimentar para poder vivir de ella, para poder gozarnos en ella, hermanos. Yo ahorita estaba pensando, decía, el discípulo amado, ¿cómo vive la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace el discípulo amado para vivir la palabra de Dios? Porque como dijimos, primero hay que conocerla, si no, no vas a saber cómo vivirla. Y yo estaba, ahorita que dice mi hermano, el misionero, El guerrero. Se parecen. Igual. El guerrero del desierto me recuerda cómo uno cuando empieza a conocer la palabra de Dios, se da cuenta que así como Moisés, y estábamos hablando también en la oración, el Señor, el Espíritu Santo se mueve, porque en la oración muchas veces pasamos por el desierto, y a veces el discípulo amado, algún hermano que nos está escuchando, aquí los luchadores, pasamos por ese desierto, y cuando tú empiezas a vivir la palabra te das cuenta que no estás solo, porque la palabra de Dios te respalda, o a veces quizás a lo mejor te estés viviendo más como Josué, cuando le tocó entrar a la tierra prometida, a Canaán, a empezar a luchar, y ¿qué es lo que el Señor le daba? Victoria. Siempre cuando Josué iba en Jericó, a todos lados, victoria, victoria, victoria. Y a veces que el discípulo amado está viviendo y wow, parece que las bendiciones me caen de a 1000. Y yo bien alegre porque viene la victoria, la victoria, la victoria. El rey David que se puso contra Goliat, ¿no? Fíjate. A veces uno se siente como rey David, poquita cosa, pero póngame a que me ponga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está Bien bien. animados. Pero a veces, hermanos, ¿no? A veces es todo color de rosa. A veces es como, hablando ahorita de profetas, Jeremías. Jeremías, un jovencito que le tocó una misión muy grande, dura, de evangelizar, de proclamar el mensaje de Dios. ¿Y saben qué es lo que todo el mundo hacía? Bien fácil, todo lo invitaba a su casa para escuchar. No es cierto, hermanos. Al contrario, todos querían taparse las orejas cuando Jeremías hablaba. Cuando Jeremías quería decir algo, nadie lo quería escuchar porque no les gustaba lo que él tenía que decir. Mas sin embargo, Dios lo puso ahí a proclamar la verdad. Hoy en día, hermanos, incluso en este programa, Los Hijos del Santo, no estoy yo para contarlo ni usted para saberlo, hermanos, pero usted sabía que no a todo el mundo le gusta este programa. Hay gente que le tira a este programa. ¿A poco no? Vamos a hacer una carrana, canal, ¿eh? Creo que por ahí hasta nos han dicho hijos del diablo. ¿A Ay, poco no? güey. Pero Pero miren, estamos como ventaneando. no. Pero hermanos, Jeremías así le tocó vivir, casi mataban a Jeremías. Eso es vivir la palabra, hermanos. Hay tiempos donde estás acá arriba, hay tiempos donde estás acá abajo, pero siempre estás dentro de la palabra de Dios, dentro de su voluntad, dentro de su gracia. Y es lo que estamos aquí últimamente para hacer, hermanos. No sé ustedes qué piensan, un misionero.
Carnal, a ver, mi angelito dorado, échale. Dele. Ah, Mira, bueno, les doy un paréntesis mientras se arreglan ustedes, ¿verdad? Arréglense, ¿no? Vivir la palabra de Dios muchas veces es estar en conflicto con los demás. Ah, no, claro. Con los demás, ¿no? Y más muchas que pocas veces, Ok, ¿verdad? ok. Entonces, ahora sí, le paso, como dice allá en el ring, ¿no? Creo que hay que tocar la mano, no sé qué, para que salga otro luchador. Ah, Está. dale. Dele. Voy yo, carnal, aguánteme las carnitas. Voy a presumir mi camisa, estoy estrenando camisa nueva. Dele, I am sí, Catholic sí, Gear. Saludos a Javi de Cristo. Dice, Provida. Pro vida, pro Cristo. Hashtag. Pro vida, pro Cristo. Así es, mi gente. Comercial, mañana marcha Provida. Ah, sí. Mañana marcha pro vida. Así es. Así es, todo el mundo puede ir, aunque usted haya votado a favor del aborto, no importa, usted también puede ir, no importa, se vale arrepentir, se vale arrepentirse de sus pecados, hermano. Bueno, El Señor es misericordioso. el Señor es misericordioso, por eso estamos aquí con la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios para conocer su misericordia, carnales. Fíjate, cuando hablamos de la palabra de Dios la semana pasada, bien lo decía el discípulo, bien lo decía el guerrero, bien lo dice usted, mi queridísimo Ángel Doradation. Cuando hablamos de la palabra de Dios, podemos conocer la palabra de Dios, podemos memorizarnos una cita bíblica que tal vez nos inspire y nos ponga una sonrisa en el corazón para sentirnos un poquito mejor y nos saque de la depresión. Pero la palabra de Dios no está para sacarnos de la depresión como lo hace una galletita de la comida china, carnal. La palabra de Dios está aquí porque es verdad, nos guste o no nos guste. Fíjate, y cuando vivimos la palabra de Dios, eso significa que tenemos que movernos. Vivir la palabra de Dios es no leerla y no nada más escudriñarla, estudiarla, sino que es ponerla en práctica. Y ponerla en práctica, hay un nombre, carnal, que nos define como cristianos católicos que somos, y esa palabra es fe. La fe es absolutamente necesaria, no es la cosa que necesitas, no es algo que necesitas como parte del equipo para que puedas agradar a Dios, es lo único que necesitas para agradar a Dios. De hecho, la palabra de Dios dice, fíjate que dice en Mateo 8:8, no, perdón, en Hebreos 11:6, dice, sin fe, o Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo? Es imposible agradar a Dios. Así que si no tenemos fe y leemos la palabra de Dios nada más por leerla y estudiarla y darle de garrotazos a la gente y juzgarlos y todo eso, sin fe, si no la ponemos en práctica, si no la vivimos la palabra de Dios, si no vivimos bajo sus mandamientos, si no vivimos bajo la ley del Señor y no la guardamos, quiere decir que no lo amamos y quiere decir que le desagradamos a Dios, porque dice que no lo agradamos. Entonces, si no le agradamos a Dios, lo desagradamos, carnal. Podemos vivir, como dije, leer la Biblia, podemos hacer muchas cosas, pero de nada nos sirve, se convierte en solamente palabritas escritas, carnal, en hojas de papel. Ahora, la Biblia también dice, carnal, que nosotros caminamos por fe, y alguien va a decir, a ver, ¿dónde dice la Biblia que nosotros caminamos por fe? Y la palabra de Dios está en 2 Corintios 5:7. Pablo les estaba dando palo a los corintios y les decía que por fe es que nosotros andamos y no por vista. O sea, que los católicos cristianos nos movemos con acciones bajo la voluntad y la ley de Dios. Nos movemos por fe. Ahora que entendemos que es importante la fe porque tenemos que agradar a Dios y tenemos que vivirla porque nos movemos por fe, ahora tenemos que saber, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué es la fe, carnal? ¿Qué es la fe? Mi gente, vayamos a texto bíblico. En en Mateo 8:8, no es cierto, es en Hebreos 11. En Hebreos 11:1. Dice, ahí la tenías, Angelito, tú también, ok. Dice, Hebreos 11:1 dice, es pues, atención gente, atención. Es pues la fe, la certeza. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se puede ver. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se puede ver. Por lo tanto, mis queridos hermanos, mi amable auditorio cristiano, nosotros tenemos que movernos por fe, actuar por fe, para que nosotros también podamos ver las cosas que aún no podemos ver, porque las esperamos, tenemos esperanza. Eso es fe, carnal. Movernos para poder nosotros ver las cosas que aún no vemos, pero sabemos que en su tiempo vamos a recibir con certeza. Amén. Ahora, por ejemplo, yo quiero decir una cosa muy fuerte en este momento. Carnales, prepárense. Carnales, nos han idiotizado.
Nos han idiotizado, carnales. Somos unos idiotas. Unos completos idiotas, como dice mi amigo el Cristian Martinoli, ¿no? Somos unos idiotas, doctor. Somos unos completos idiotas, mi gente. Nos han idiotizado. Y le voy a decir por qué. Porque ahora nosotros, usted tiene que ir a la universidad para esto, mi gente. Tiene que ir a la universidad para esto. Ahora resulta que usted va a la universidad, usted paga tantos dólares, tanto dinero para ir a la universidad y que le den su diplomita y le enseñan que nosotros creemos en un microbio que nació, se desarrolló en una planta y después en un simio. Y este simio desarrolló conciencia y se hizo hombre y ahora hace un programa de los hijos del santo. Fíjese, Aquí está. y le dan diplomas por eso, mi gente. Y ahí estamos viviendo como completos idiotas. Y decimos, ¿y dónde está el poder de Dios? Mi hermano, usted no lo va a ver porque usted es un simio. Usted piensa que es un simio. La gente que se mueve por fe, carnales, la gente que cree en el Señor, en el Todopoderoso, entiende que Dios habló. ¿Y qué habló? Palabras. Palabras. Y le dice, una palabra griega para esto es rema. La palabra rema es palabra que salió de la boca de Dios, ¿no? Y Dios dijo que esto existió y existió, carnales. Por eso vivimos en una generación que no ve a Dios obrar, carnal. Anhelamos a Dios que obre en nuestras vidas, pero no lo vemos obrar. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, dice la palabra de Dios, no verás las promesas de Dios hasta que cumplas su voluntad. Hebreos 10 dice, no veremos las promesas de Dios hechas realidad, tomar como concretarse en nuestras vidas hasta no vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Confiar en su palabra. El Señor quiere que nosotros nos movamos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Y ya le cedo el micrófono. Un ejemplo. Fíjense, en una iglesia dejaban el salón el saloncito donde hacen los retiros y todo eso, dejaban la luz siempre encendida, carnal. Entonces el padre se molestó y el padre llega con el grupo de jóvenes y dice, muchachos, me dejaron la luz encendida otra vez durante la noche y el bill no salió de tanto, ¿no? Entonces mandaron a poner luces con sensores. Entonces la luz está apagada cuando no hay nadie, carnal, que a todo dar, ¿no? No se gasta la luz. Pero cuando llega alguien, nada más es meterse al salón y se enciende la luz. Cuando la luz está apagada no significa que no hay poder. Simplemente es falta de movimiento, falta de acción. El Señor precisamente funciona de la misma manera. Dios es todopoderoso, Dios tiene poder, Dios tiene misericordia, Dios tiene todas estas cosas, pero necesita vernos a nosotros movernos para que se manifieste la luz de Dios. Amén. Mi angelito orado, hecho. No, hombre, te digo que andan con todo se ve que la productora es un rosario con ganas, porque el Señor está hablando fuerte. Entonces, a mí me emociona escuchar todo esto, lo que es la palabra, el cómo vivir, cómo ser parte de esto. Algo muy importante que tenemos que tener en mente, y ahorita que después de mí, ¿qué le parece si leo los comentarios? Claro que sí, creo que están llegando comentarios. Nadie está mandando saludos, creo. No, sí, Vamos. Manden sus saluditos, carnales. Después del ángel dorado vamos a leer todos los mensajes que hay. Mira, algo muy importante aquí que tenemos que tomar en cuenta para comenzar a vivir la palabra, para comenzar a hacer la nuestra, es que hay unas 4 o 5 cositas que tenemos que tener en cuenta para el momento que uno como cristiano quiere empezar a vivir la palabra, a hacerla parte de su vida. Una de ellas, la primera, es estudiar la palabra, ¿no? Después de estudiar está leer la palabra. Porque una cosa es estudiar y otra cosa es leer, ¿no? No porque le estás estudiando, y no porque, bueno, si estudias estás leyendo, ¿no? Entonces, sí. Estudiar la palabra. Menos que sea por video. También. Sí, cierto. Estudiar la palabra, leer la palabra, meditar la palabra y memorizar la palabra. Esa es la parte. ¿No? ¿Otra vez? Es leer la palabra, estudiarla, memorizarla y meditarla, ¿no? Y algo muy importante que va junto con pegado es que cuando estamos leyendo la palabra, cuando la estamos estudiando, viene con meditar la palabra. Si uno lee la palabra sin meditar, estás nada más leyendo un bonche de palabras y nada más como vacías, ¿no? Entonces, leer la palabra y meditar la palabra es como cuando comes y no digieres tu comida.
No es como terminas de comer y vamos a hacer ejercicio. O comes y a dormir. ¿No? Uno termina de comer y ¿qué haces? Bueno, la señora productora toma su cafecito, ¿no? Se sienta en el ¿Te sillón. acuerdas de hace daño, carnal? No, te acuestas y te regañaban antes, ¿no? Simón. No, como a la alberca. Te vas a comer, no te vas a la alberca porque te vas a vomitar. No, ahí te andaban regañando. Simón. Ahora te vas a la playa, espérate media hora y después puedes hacer ejercicio, ¿no? Ay. Entonces, A que le gusta el ejercicio. A que le gusta. Uno que hace ejercicio sabe de este tipo de cosas, no, se nota. Entonces, uno cuando estudia la palabra, cuando lees la palabra, tienes que meditar la palabra, no nada más es leer. Y de esa forma es como comenzamos a vivir las palabras que vienen dentro de este libro. Porque algo muy importante, mis hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, no te hace religioso, sino que te hace más sabio. Muchas veces nos creemos religiosos porque nos sabemos libros y libros y que los salmos, que el Proverbios, que el Antiguo Testamento, que el Nuevo, y nos creemos ya los cristianos con el poder de juzgar, con el poder de hacer, de deshacer, de decirte, de que no. No, eso no te hace religioso el conocerte la palabra del hecho al revés. Desde el libro de Génesis hasta el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento, Apocalipsis. Sino que el conocer, meditar, estudiar y memorizarte esta palabra viva te hace más sabio, te hace a pensar, te pone a pensar qué vida estás viviendo y qué vida quieres llevar. Porque esta palabra, ¿sabe qué es? ¿Qué es? La palabra de Dios. Es la verdad. Ay. Y la verdad es contundente por sí misma. Y la verdad os hará libres. La verdad es contundente, ¿no? A ver, dígalo otra vez dentro de 3, 2, 1. ¿Qué es este libro? ¿Qué es? La verdad. ¿Y la verdad? Y la verdad es contundente por sí Ahí misma. va, ahí va. Y la verdad. La verdad. Ahí está. Ahí está. Te digo que aquí tenemos de todo, ¿no? Lo vamos practicando para nuestro próximo radio pon, ¿no? Entonces, esto es la verdad. Esto es verdad. Lo que estamos aquí. Si usted está triste, vaya a leer la palabra y le dice por qué no debe estar triste. Si usted está enojado, vaya a la palabra y ahí la palabra le dice por qué no debe estar enojado. Si usted se siente melancólico, vaya a la palabra y ahí el Señor le va a hablar por qué. Todas sus respuestas, sus dudas, todo lo que usted tiene manejando en su mente, en su corazón, preguntando, diciendo, aquí está la respuesta. Aquí está la verdad, la única verdad. No vaya a buscar verdades a donde mi tía Chencha fue a buscar verdades. No vaya a buscar verdades donde mi amiga María Eugenia fue a buscar verdades. Busque la verdad en esto, en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, porque esto nos hará libres. Esto nos ayudará a encontrar hacia dónde estamos llevando nuestra vida, hacia dónde queremos dar estos pasos, porque la palabra de Dios te enseña lo mejor y realmente lo necesario, lo que tú necesitas, ¿no? Es como decía el tema pasado, es bueno, claro, el leer libros, el conocer, el estar buscando, pero aquí están todas nuestras respuestas, aquí está todo lo necesario para que tú comiences a ser una persona diferente. Cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. Mi Ángel Dorado, fíjese, ya antes de los saludos, voy a ponerle ahí otra cucharada de mezcla. La lección divina. Hacer lección divina, que son 5 pasos. Tome nota. Leer, meditar, orar, contemplar. Muchos nada más llegan hasta ahí. Hasta el cuarto. Pero les falta el quinto y es actuar. Entonces es leer, meditar, orar, contemplar, actuar. Leer la palabra de Dios. ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Qué dice? 2, meditar. ¿Qué dice el texto bíblico como palabra de Dios? Dios me está hablando, ¿no? Meditar, orar. ¿Qué me hace decir al Señor el texto bíblico? Me habla, me dice algo, ¿qué me haces? ¿Sabes qué, Señor? Sí, perdóname, le he negado, ¿no? El texto te enfrenta. La palabra de Dios es un espejo que te muestra tu realidad. Es un espejo para todos. ¿Vivo en la verdad o vivo en lo que a mí me conviene? Ay, no, esto está feo, ¿no? ¿Qué me dice y qué le digo? ¿Qué le respondo? Contemplar. ¿Qué camino me muestra el texto bíblico como camino espiritual? Ahí esto lo usan mucho los guías espirituales, la contemplación. Vete allá abajo de un árbol y a ver qué te dice el viento a tu interior en el alma. Pero el quinto paso es actuar. ¿Qué me hace vivir el Señor
a partir de su palabra, vivir la palabra de Dios. Es el tema de hoy. Vamos a los saludos y regresamos porque aún hay más. Claro que sí, carnal. Está encendido el discípulo. El discípulo. Ahorita vamos a echarle discípulo. Vamos a pausarle. Deme champú, deme champú. Vamos a los mensajes, gente. Manden sus saluditos. Ando presumiendo camisa nueva. Se los voy a volver a enseñar, ¿eh? Que la enseñe. Que la ¿Qué enseñe. dice? Era nomás. Pro vida, pro Cristo. Muy bien, simple. Muy bien. Se vale arrepentirse, mi gente. Yo Se le vale pondré arrepentirse. ahí pro verdad. Pro verdad La también. verdad claro te que hace sí. libre. La verdad nos hará libres, claro que sí, carnales. Bueno, vamos a leer los saluditos, carnal. Y bueno, y mi discípulo, después de los saluditos, usted se avienta el resto del programa, carnal. Dice, aquí nos está viendo Javier y Yolanda Mejía, nos manda saluditos, carnal, saludos. Los papás de aquí de Servillano. Simón, aquí está Alberto Ramírez desde Medellín, Colombia, carnal. Es mi suegro, carnal. Un saludo al suegro de mi compañera. Como diría Ramón, che, suegro, suegro. Muy bien, suegro, bendiciones, suegro. Eso. Fuerte abrazo, mi suegro. Dígale lo que nos estaba diciendo el otro día. A ver cuáles tierras y no sé qué. No es cierto, lo queremos mucho. Y también saludos a mi suegra también. Ay, Claro que sí. Hágale. Hilda Hurtado dice, oración por la conversión de mi familia Norato Cruz, bendiciones para todos. Amén. Amén. Rosa Rivas de la Torre dice, bendiciones, discípulo amado. Bendición, Rosa Rivas de la Torre, carnal, ¿tienes Hermana, porra? prima. Es mi mamá. ¡Ah! Las mamás siempre Wow. salen adelante por los Un hijos. saludo. Claro que sí. Ahora, Saluditos. ni digan, porque luego te secuestran nomás para el rescate. Está buenísimo. Ah. A ver, te voy a poner rapidito, me viene a la mente ahorita repito. A ver. Ay, cuando nos echamos uno de la mamá de, ¿se acuerdan la mamá de Santiago y Juan? No. Bueno, te dice, así son las mamás siempre quieren el mejor lugar para sus hijos, ¿o no? Lo mejor para Sí, sus hijos. sígale. Claro, Así son. claro que sí. También aquí el comentario, yo creo que el más importante después del de tu jefita, carnal, Carlos Ramírez, la más hermosa, dice, saludos luchadores, qué alegría poderlos ver y aprender tanto de ustedes. Un saludo especial al misionero 413, el más guapo, el más fuerte, el más lindo, el más hermoso. Es mamá. No digo todo eso, es mi esposa, ¿no? Con máscara, con Con máscara. máscara. Saludos, mi vida hermosa. También aquí está Edith Grant, una vecina, Carol, de aquí en San Isidro, dice, hola, buenas noches, queridos hermanos, luchadores, saludos desde mi casa aquí en San Isidro, California, les mando un fuerte abrazo de mi parte, que Dios los bendiga y los proteja siempre. Saluditos, Edith, Amén. Dios te bendiga. Chinita Ortiz dice, saludos y bendiciones. Saludos al Ángel Dorado, Chinita Ortiz. Y también aquí está Karina Mora, dice, saludos, bendiciones. Tenfe Catholic dice, saludos hermanos. De Tenfe Catholic, carnal, los chavos de Tijuana, carnal, fuerte abrazo a toda Tijuana, a toda TJ. Ándale, enseñó estos chavos, Tenfe, vayan y síganos. También está Janet Alejandra Fuentes, saludos desde Tustin, California. ¿Tú has ido para allá, carnal? Te invitan a cada rato para allá. Fíjate que ahí no he ido, pero vamos a ir algún día de esos. Próximamente, que nos inviten unos tacos, carnal. Claro que Y sí. dice también aquí Janet Alejandra Fuentes, saludos al guerrero de Cristo, al Warrior of Christ. Thank you. ¿Quién mandó saludos? Janet Alejandra Fuentes. Un abrazo ahí. También aquí está familia Reyes, buenas noches luchadores del Señor, Dios los bendiga. Saludos a la familia Reyes. Karina Mora dice que Dios los bendiga. Isabel Rendón dice muy cierto, amén, amén y amén. También aquí está, soy de Cristo Mefa. Miguelón, carnal, dice, saludos guerreros, buenas noches. Buenas noches, carnal. Karina, saludos. Ahí me la encontré hace como 2 horas. Dije, siga aquí el programa y mira, está conectada. ¿Qué hubo, Allá me la encontré por la librería de este Javi de Cristo. De Javi de Cristo. Órale, carnal. Gracias. Es todo. No, gracias por seguirnos y comparta la bendición, ¿no? Claro. También aquí está, soy de Cristo Mefa. Bendiciones, Miguelón. También Javi de Cristo, carnal, tu primo. Dice, Saludos, perece mi pueblo por falta de conocimiento. Wow, carnal. bien chido el primo. Oseas 4.6, muy bien. Yo tirando barrio, 4.6, carnal, ¿no? René Romo, Pati Dávila de Romo, René Romo, saludos guerreros. René Romo, carnal, un compañero del jale, carnal. Fíjate, mira. la raza hasta en el jale, carnal, evangelizar a la gente, que se le salga el chamuco a la gente por todos lados, carnal. Saludos, René. Anda en el centro, es de Monterrey, Nuevo León. Esto. Y señor, Niño, la palabra de Dios te libera, mi brother. carnal, le van los rayados, carnal. Debe decir que el instituto no está Hay completo. salvación también para los rayados. También, sí. No le prestan las patas tanto como a los de la América, carnal. Pero ahí andan, ahí se dan más o Ya menos. le iba a decir que los institutos de la carita estaban, pero son de los pobres. Discípulos que eres de la América, carnal. No, me doy cuenta, son 3 contra 1. ¿Qué le haces? Bueno, aquí también está Isabel Rendón, nos manda saluditos, carnal. También aquí anda Mercedes Morales, dice, qué interesante plática, se le hace muy interesante. La palabra del Señor siempre es interesante, hermanita. Amén. Hermanita es de poder. También aquí
aquí está Isabel Rendón, amén, amén, anda encendida, dice, bendiciones para ustedes desde Salinas, California. Allá sí te han invitado, carnal. Saludos a Salinas. Saludos a la parroquia Santa María, Cristo Rey, Madonna del Sazo, Sagrado Corazón, las 4 parroquias de Salinas. Ah, güey. No. Y el mundo entero, ¿no? El mundo entero, ¿no? También aquí está, y poner la palabra en práctica es lo más difícil, dice la familia Reyes, carnal. Amén, es verdad. Pero todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza, carnal. Dice Lisbeth González Gómez, saluditos, saluditos, Lisbeth. Isabel Rendón, buena plática y muy hermosa, gloria a Dios. Enrique Juárez dice, saludos hijos del Todopoderoso. Amén, Enrique Juárez, saluditos. Creo que es de la Renovación Católica Carismática de San Diego. Saludos, Enrique. Enrique y su Y su esposa. esposa Natalie y todos sus niños. Todos sus hermosos. niñitos, sí. Lo vamos a invitar un día aquí, donde den su testimonio. Claro que sí, Ay, ¿verdad? sería Nos súper comprometemos padre. aquí en vivo, ¿verdad? Claro que sí. vengan para acá. Claro que sí. También aquí está Jesús Sandoval, carnal, un primo mío, carnal, de TJ, es el que nos trae las máscaras, loco. Entonces, ahí estamos, carnal, pendientes con una máscara del discípulo. Pendientes con la máscara del discípulo, ahí nos vas a hacer el favor, carnal, por favor. Ay, por favor, ¿no? Ya lo comprometí. También familia Reyes nos dan saluditos. Karina Mora dice, primera vez mirando Los Hijos del Santo, bendiciones y saludos. Bendiciones, Karina, gracias por conectarte y comparta la bendición, ¿no? Comparta la bendición, vaya a la página de YouTube, denle like y suscríbase al canal también. También Isabel Rendón dice, la última no la anoté. La última no anotó, carnal. Ahorita... Leer, orar, meditar, contemplar, accionar, acción, la última, acción. Eso. Ahí está. También está Enrique Juárez, dice, algo pasa con los micrófonos que se oye como si no los tuvieran. Algo está sucediendo, carnal, como que no, como que Sí. te vamos a ocupar, carnal, te vamos a ocupar que nos digas algo, ¿no? Que Los nos digas. probamos antes, pero Los probamos antes y sí servían. ¿Es algo del Facebook o algo de nosotros? Pero No lo sabemos. sigamos adelante mientras. Claro que sí, vamos a seguir adelante con ayuda de Dios. Dice también por aquí, Isabel Rendón dice, leer, meditar, orar y contemplar. Amén. Y también aquí está Lisbeth González, dice, saludos a todos ustedes y gracias por su tiempo y compartir la palabra de Dios. Enrique Juárez dice, con gusto, claro que sí. Thank you. Amén, son los comentarios que tenemos hasta el momento. Amén. Y pues decía nuestra hermana ahí también que está muy interesante el programa, entonces los invitamos, vamos a compartir el programa, vamos a darle share para que otras personas, otra gente pueda ser evangelizada también, mis hermanos. Hermanos, yo ahorita estaban los dos, estaba el ángel dorado y el misionero, me encantó lo que dijeron, ¿de qué nos sirve conocer la palabra, verdad? Si nada más la leemos, hay que masticarla, hay que meditarla para poder vivirla, porque me recuerda a Mateo 4, como ahorita que vamos a estar otra vez en Texas, en la cuarentena, en Texas, en la cuaresma. ¿Cómo? Ese momento que nos recuerda muchas veces el Evangelio, donde Jesús estaba en el desierto y viene Satanás, viene el diablo. ¿Y qué es lo que usa el diablo para tratar de tentar, de hacer que caiga Jesucristo? Las Escrituras. ¿De qué nos sirve conocer las Escrituras de abajo, de arriba, de lado, de adentro para afuera? Si no la vivimos, hermanos, y para vivirla hay que empezar a todos esos pasitos de lección divina, hay que meditarla, todo lo que estamos compartiendo, hermanos. ¿Y qué es? ¿A dónde nos lleva eso? A tener esa sabiduría, a crecer en relación con Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra. Jesucristo, como decía hace ratito en el griego, es el logos, es el verbo. Entre tú más entras en la palabra, más entras con Jesucristo, más te unes a Él. Tu voluntad se convierte en la misma que la que tiene Jesucristo. Te haces uno con Jesús. Incluso vamos al Evangelio, Mateo capítulo 7, versículo 24. Escucha lo que dice Jesucristo. Dice, por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construye su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Vivir, escuchar la palabra y vivirla. No hay que ser cristianos de que nada más porque, incluso, como decía mi hermano el misionero, no es porque la conocemos y que nos memorizamos versos y hacemos esto. No, hay que vivirla día a día en nuestras vidas.
A veces la tentación del cristiano es poner un show, es mostrarlo quizá ya sea a la cámara o a los vecinos, pero en la casa, ¿cómo estamos viviendo en nuestro hogar? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos a solas? Que ahí es donde está el Señor mirándonos, observando si realmente somos esos discípulos obedientes al Señor. Yo sé que hay muchos que han escuchado por ahí. Yo sé que en nuestra parroquia no sucede esto, pero han escuchado por ahí que muchas personas que incluso hasta sirven en la iglesia, que se van de parranda, que se emborrachan y andan echando lío por todos lados el sábado por la noche y el domingo en la mañana son los primeritos en misa ahí, ¿verdad? No, hay que ser los primeros en la oración, en la lectura de la palabra, en todo momento, hermanos. Hay que vivir la palabra, no solamente hay que conocerla, hay que vivirla. Yo creo que es válido y es necesario que nosotros como cristianos tomemos ese paso. Hay que cuidar nuestras acciones. Que la tentación es grande, sí, hermanos, Jesucristo la vivió, pero hay que cuidar nuestros pasos. Incluso dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:23, dice San Pablo, todo me es permitido, pero no todo me hace bien. Todo me es permitido, pero ¿cómo vamos otra vez? Sí. Todo me es permitido, pero no todo edifica, hermanos. Que lo que tú estés haciendo en tu vida, en lo íntimo y en lo público, sea para edificar el reino de Dios. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Amén, amén, amén. Fíjense qué interesante el vivir la palabra de Dios. Es lo más hermoso. El programa de la semana pasada nos decía el diácono Magaña, pero es que no, Dios no escribió la palabra, no, y tiene razón, pero en realidad sí la escribió, porque el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 136 nos habla de la Constitución Dogmática de Vermont, y dice el numeral 136 del Catecismo, dice, Dios es el autor de la Sagrada Escritura. A ver, otra vez. ¿Verdad? Dios es el autor de la Sagrada Escritura. A ver, espérame, otra vez, como dice el Padre Víctor. Otra vez. Numeral 136 del Catecismo de la Iglesia Católica. Espérame. Para los que tengan papel y lápiz y que necesitan conseguir un catecismo también. De hecho, ahí en la Católica, en la tienda de mi primo, Javier de Cristo, tiene la librería católica ahí en San Diego, pero cerca de usted, si no quiere gastar, vaya al teléfono o a la computadora y es de agrapa, es gratis, ¿verdad? Amén. El Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 136, haciendo referencia a la Constitución Dogmática de Vermont, que viene incluida en el Concilio Vaticano II. También se vende ese libro allá en la librería, ¿verdad? Dice, numeral, Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos, da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. Es fascinante este numeral. Obviamente, yo no tengo una pluma ahorita, ¿verdad? Pero obviamente Dios no va a agarrar y él escribir la escritura, la ley, la palabra de Dios, pero él es el autor. Él es, dice, porque él inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos, está actuando por ellos. Entonces, esa misma palabra de Dios nos va a crear una moral, una conciencia moral súper de acuerdo a lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Y quisiera compartir alguna frase, ya que si vivimos la palabra de Dios, nuestra manera de vivir tiene que ir de acuerdo a lo que creemos. Diría aquel gran arzobispo Fulton Sheen, los principios morales no dependen del voto de las mayorías. Lo que está mal, aunque todos estén errados. Y lo que es correcto, aun cuando nadie esté del lado correcto, ¿verdad? O sea, no se puede andar con medias tintas por aquí de que a veces sí, que a veces no. O semos o no semos, o somos o no somos. Entonces, mis queridos hermanos, realmente lo más admirable de un cristiano, de un católico, es que lo que dice que cree, predica y proclama, lo viva, y lo viva con amor. En esto conocerán quiénes son los que han sido de mi equipo, dice Jesús. Que yo he sido su coach, así por alguna manera decirlo. En esto los conocerán, en cómo aman, en cómo tienen la manera de corregir, en cómo tienen la manera de instruir, en cómo tienen la manera
de compartir lo que Dios les ha regalado. Amén. Y desde aquí le chuto el balón a mis queridos luchadores. Mira, esto es tan importante, todo lo que están hablando, me cree que es el mismo Señor hablándonos directamente al corazón, cómo nos está enseñando a adentrarnos y cómo nos quiere, ahora sí que preparar, ¿no? Preparando nuestro, ahora sí como dice la canción, preparen el camino de Eso. Estamos preparando nuestro corazón, estamos preparándonos cómo empezar. Si usted no tenía una vida así conforme a la voluntad de Dios y no hora de leer la palabra, pues el día de hoy tome la iniciativa y ¿sabes qué? Empiezo a conocer, a meditar, a estudiar la palabra y empiecen este proceso, porque el ser cristiano es un proceso de todos los días, no es un proceso, un caminar que llevamos día con día, no porque ya usted fue bautizado, su comunión, confirmación, ya significa que ya estuvo. No, es un proceso de todos los días, de empezar, de aprender, de caminar, de caerte, de levantarte, de ir hacia adelante, ¿no? Y esto me recuerda a una reflexión pequeñita. Había una oruguita, ¿no? La oruguita así chiquitita, bonita, así, ¿no? ¿Cómo se llaman las oruguitas así del árbol, ¿no? ¿Cómo decir la oruguita? Son de esas que hacen como bochitos. Sí, como bochitos, ¿no? Entonces está esta niña curiosita, ¿no? 5 años, los niños de 5 años son muy curiositos, ¿no? Mi niño es bien curiosito. Y mira la oruga y mira que va caminando y de repente ya agarra su spot, su lugar. Y las orugas ya antes de ser, ¿cómo se dice? Mariposa, hay un proceso que tienen que pasar que es el capullo, ¿no? Que se hace como una... ¿cómo se llama? ¿Una bolsita? Como una bolsita, Sí, ¿no? sí. Un cascarón, como un cascaroncito, un capullito que es, la oruga se mete dentro como de una telita, vamos a ponerle, antes de ser la hermosura de la mariposa. Esta niña miró a la oruga que hizo esto y se preparó en su bolsita y la oruga estaba ya en su capullito y la niña estaba ansiosa, así como que, abuela, mira la oruga, pero ¿por qué está así? ¿A qué hora va a salir? ¿A qué hora va a salir? La niña estaba ansiosa porque ya la oruga saliera ya. Y la niña, cuando empezó a mirar que se empezó a mover, empezó así la oruga, ¿no? Y la niña emocionada porque ya saliera, empezó a ayudarle. Sí. No, así como que rápido empezó a hacerle con los deditos, a querer quitarle la tela y empezar a salir. Fue tanto su emoción de ayudarla a salir, que ¿qué pasó con esa oruga? Se murió. La mató, la mató. Por la desesperación, la ansiedad de la niña de que ya quisiera que saliera esa oruga y fuera una hermosa mariposa. Para llegar a ser una hermosa mariposa es un proceso. Y no podemos adelantar los procesos. No podemos ya brincarnos al otro lado del charco sin tener que nadar primero entre los cocodrilos y tiburones. No podemos ir al otro lado del charco sin antes que buscar nuestra barca y empezar a remar al otro lado. No podemos adelantar el proceso porque dentro de ese proceso que estamos viviendo en esta palabra que el Señor nos muestra infinidad de cosas, hay que pasar primero por ese proceso para poder llegar. Si estamos en este desierto es nuestro proceso. Después de este destierro el Señor nos mostrará la hermosura que tiene preparados para todos nosotros, porque a todos aquellos que llegó al desierto tiene algo preparado maravilloso. Y yo sé que el Señor en ese proceso, después de terminarlo, tiene preparado algo maravilloso. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que creer lo que escribió este autor, el mismo Dios. Las palabras que nos muestran en esta palabra, tenemos que empezar a creernos, a hacerla parte de nosotros, para que entonces nuestro proceso tenga sentido. Para que nuestro proceso sea, ok, ahora entiendo por qué estoy pasando por esto. Ahora entiendo por qué voy para allá. Ahora entiendo por qué tengo que votar para allá. Ahora entiendo por qué tengo que caminar de esta forma. Ahora entiendo por qué tengo que pensar así. Ahora entiendo. Y es mucho más fácil el comenzar a llevar tus pasos como cristiano cuando comienzas a entender esta verdad y esta verdad la haces tuya. La haces parte de tu vida para entonces sí conocer la voluntad de Dios. Amén. Fíjate, Aleluya. carnal, me llama mucho la atención porque cuando le llamas verdad a la palabra de Dios, fíjate, nosotros somos laicos. En un minutito me voy a aventar todo. Un minutito puede ser 1000 para el Señor, no sabemos, ¿no? Dios puede hacer lo que Él quiera con un minuto. Dale, porque ahorita me voy a con oración. ¡Ay, papel! Claro que sí. Entonces vamos a aterrizar este tema. Me encanta porque fíjense, ahorita que le llamas verdad a la palabra de Dios, fíjate que hasta dentro de seminarios o lo que sea, cuando estudiamos la palabra de Dios, nos dan el segundo trimestre o lo que sea, es de filosofía, carnales. No sé si ustedes sabían eso, pero hablan de filosofía. Y todo lo que la filosofía es, carnales, estamos hablando de la ciencia y de la filosofía.
Y la filosofía es hombres pensando ideas, carnal. Y voy a leer algunas ideas que se le ha ocurrido a estas personas. ¿Verdad? Vea. Por ejemplo, Emmanuel Kant, un filósofo, dijo: yo pienso, por eso existo. Y entonces dicen: ¡wow! ¡Qué profundidad! ¡Qué profundidad! Y luego también alguien dice: Sócrates dijo esto: yo solo sé que no sé nada. Y todos: ¡wow! ¡Qué profundidad de este cuate! Y a la gente, carnal, y a la gente le dan diplomas por estas idioteces. Y fíjate, y otro dijo, por ejemplo, otro dijo: si los borrachos siempre dicen la verdad, ¿por qué siempre dicen que no están borrachos? Eso le dijo Armando Hoyos, ¿no? ¡Wow, maestro! ¡Maestro! ¡Qué profundidad, maestro! ¿No? Y, carnal, a la gente le dan diplomas de ignorancia. Y nos tragamos todo eso, carnal. ¿Y qué pasa con esto, señorita productora? Hemos dejado que la mente humana cancele el poder de la palabra de Dios como verdad. Y nos quedamos sin las promesas de Dios cumplidas y su realidad experimentada en nuestras vidas. Lo dice Hebreos, no lo digo yo, carnales, lo dice Hebreos 10:35. Dice: no perdáis pues vuestra confianza. Y la hemos perdido por ponerla en los idiotas estos. Dice que tienen gran galardón. No pierda su confianza, porque os es necesaria la paciencia. ¿Qué es necesaria? La paciencia. Sea paciente, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cómo obtenemos la promesa? Habiendo hecho la voluntad de Dios. Y no creemos en Dios, y por eso no vemos a Dios y las promesas de Dios manifestarse en nuestras vidas. Es necesario confiar en Dios. Y si no creemos en Dios, significa que no tenemos fe. Y si no tenemos fe, le desagradamos a Dios. ¿Por qué? Porque le estamos llamando mentiroso. Decimos que esto es una mentira, como bien dicen por ahí en la filosofía. Dicen que Job no es un libro de a de veras, y que a Jonás no existió, que es un cuento como Pinocho. Y yo digo: pues pamplinas, carnales, porque esto es verdad. Esto es la verdad, mi gente. Usted se puede tragar que si usted dice, Emmanuel Kant dice que si usted piensa, usted es, y a lo mejor viene de un simio. Pues yo no, yo soy hijo de Dios y todo esto es verdad para mí. Y entonces le doy cabida al poder divino de Dios, del Todopoderoso, en mi vida, y empieza a manifestarse la luz del Señor. Ahora, vamos a hablar un poquito más a profundidad. Y Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre, y sigue operando, señorita productora, por medio del principio de la fe, carnales. El Señor espera que nos movamos, el Señor espera que confiemos en Él y que nos confiemos del Señor y sus promesas. Hace una semana, mi gente, para hablar de la fe, hace una semana, el domingo pasado, mi esposo y yo nos levantamos y dijimos: ¿A qué horas? más o menos como a las 4 o 5 de la mañana. Bueno. Salimos a trotar un rato. Amén. Para bajar las empanadas. Y dijimos: mi amor, ¿a qué misa vamos? Y nos fijamos en los calendarios de las misas y estaban todas cerradas, carnales. Todas estaban canceladas. ¿Por qué? Por la lluvia. Por la lluvia. Ay, una estrellita. Por la lluvia. Desde 3 días de anticipación, las parroquias decidieron cancelar sus misas porque iba a llover y se iban a mojar la gente. Ahora, hace una semana la misa se canceló. ¿Por qué? Porque escucharon al Señor del pronóstico del tiempo que dijo: va a llover, carnales, va a llover. Y decidieron cancelar desde el día anterior y celebrar las Eucaristías por video. Se hicieron por video y en privado. Ahora, el meteorólogo dijo que iba a ser un día difícil para celebrar la Eucaristía afuera porque iba a llover, y creyeron en su palabra del meteorólogo. No se movieron en el tiempo y dijeron: el miércoles va a llover, entonces cancelen la misa para que no se moje la gente. No, sino que no habían visto el tiempo, no hubo manera de saber que iba a llover con certidumbre, no habían visto la lluvia y creyeron en la palabra del meteorólogo. ¿Por qué creyeron en la palabra del meteorólogo? Porque el meteorólogo dijo que iba a ser un día difícil, y porque ellos creyeron en su palabra del meteorólogo, actuaron conforme a la palabra de él, que ellos creyeron que era verdad. ¿Por qué creyeron que era verdad? Porque decidieron adorar desde casa. No dijimos: vamos a hacerlo desde un live. Y decidieron hacerlo, ¿por qué? Porque confiaron en la palabra y confiaron en la integridad del man del tiempo, ¿no? Como dicen en Colombia, del man del tiempo. Ahora,
Todos los que conocemos los meteorólogos, carnales, sabemos que estos cuates se pueden equivocar, ¿sí o qué? Ah, no, sí. Dicen que va a llover y sale el Eso sol. le dicen mentirólogos. ¿verdad? Mentirólogos, carnal. Que va a caer granizo y no cae, carnal. Lo único que se cae es la sombra, ¿no? Hay sombrita bajo el árbol. Dicen que va a llover, pero no llueve. Entonces dicen que hará frío y el día está soleado. Sabemos que a veces le atinan y a veces no, carnales. Que pueden fallar bien. Pero obedecemos a su palabra porque su palabra determinará si salgo con paraguas, si no salgo con paraguas, si me pongo chamarra, no me pongo chamarra, si me llevo shorts, si me pongo sandalias o no me las pongo. Y tomamos esas decisiones basadas en la palabra de esta persona, de un hombre que a veces le atina y a veces no le atina. A veces dice la verdad y a veces no dice la verdad. Pero confiamos en su palabra. Ahora, si podemos confiar en la palabra de un meteorólogo, carnal, que a veces está frío y después caliente, entonces confiemos también en la palabra de Dios, que nunca erra y nunca miente y nunca se equivoca. Dios tiene promesas que son verdades. Usted puede pensar que son cuentos chinos y ¿qué cree? Van a ser cuentos chinos. Pero si usted piensa que son verdades, entonces está como el centurión que le dice: Señor, solamente una palabra tuya bastará para sanar el alma y sanar a mi siervo, ¿no? A mi criado. Y la palabra de Jesús tenía poder solamente cuando tenía fe el centurión. Si una palabra basta, eso bastará, Señor. Por eso le dice también a la mujer, dice: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Es necesario dar el paso de fe. Actuemos en la palabra. No decimos: déjame pongo un short y sandalias cuando nos dice el meteorólogo que va a caer nieve. ¿Verdad que no? Confiamos en que va a nevar, nos ponemos bien para estar Agustín Lara. Ahora, a veces leemos la palabra, carnales, y decimos: pues es que no la entiendo. La pregunta es: ¿confías en el autor? Por ejemplo, vamos al médico y el médico nos da una receta. ¿Sí o qué? El médico nos da una receta porque estamos enfermos. Claro. Y si uno la puede leer es porque no es médico de veras, ¿no? Porque para leer una receta del médico, carnal, está difícil, está en chino casi. Saludos a Reina, por ahí luego nos está viendo. Médico, la doctora. médico. La doctora Reina. La doctora Reina, No, saludos a pero la él doctora sabe Reina. tener letra bonita. Ya que le dé una receta aquí al misionero que... Échales una receta. Ahora, cuando hay receta, No, cuando hay vale, receta, cuando hay receta, a veces leemos la receta y no entendemos lo que dice la receta. Pero ¿qué hacemos con esa receta? La llevamos a la farmacia que nos den medicina. Y cierto, porque creemos que el médico... confiamos en el autor, ¿verdad? Confiamos en el autor. Confiamos. ¿Cómo entienden los que... ¿Los de la farmacia? ¿Ellos sí entienden? Ellos Toman entienden. una clase especial para eso. Exacto. Y entonces llevamos, pero ¿qué creen, carnales? Ahí todavía no se practica la fe. La fe no se ha practicado cuando usted le dan la receta y usted va a la farmacia y le dan los medicamentos. La fe se aplica y empieza a tomar acción cuando usted se traga ese medicamento. Porque usted confía en lo que le recetaron, aunque usted no entienda lo que está pasando. Le entra de lleno. Exacto. Y dice, a veces leemos la palabra de Dios y decimos: es que no la entiendo. La pregunta es: ¿confía usted en el autor? ¿Confía en que esto es una verdad absoluta para su vida? Es ahí. De la misma manera, de qué sé yo, de qué está hecho un medicamento, ¿no? Exacto. Pero me lo ejecuto. Me lo ejecuto, exacto. Ahora, entonces la pregunta es: ¿Dios tiene integridad? Es el que nos llama a confiar en él, carnales. Dios tiene integridad, y si Dios la tiene, entonces nosotros podemos concluir que entonces pongamos todos los aspectos de nuestra vida en las manos de Dios y brinquemos hacia el Señor. Para terminar, carnales, les voy a contar una historia, un chisme. Después de orar, el diplomado, al final, nada más decidido. El discípulo amado. Carnal, te voy a contar una historia antes de que pongas en oración, carnal. Ve, una historia de un papá con su hijito. El papá, carnales, tomaba al hijito y lo ponía encima de la tarima después de predicar. Y entonces el morrillo tenía como 3 años, carnal. Y se le acercaba al papá así como a unos 2 pies, ¿no? Como a unos 2 pies. Y le decía: brinca, mijito, brinca. Y el niño se quedaba pensando y decía: no, me da miedo, ¿no? Y entonces así hablaba el morro, ¿no? Sí, no, me da miedo. Y entonces el papá le decía: mijito, ven, brinca, yo te agarro, aquí te agarro. Y el morrito: es que me da miedo, no. Y el papá: ven, mijito, ven, yo te amo, tú bríncale, yo aquí te voy a agarrar, ¿no? Entonces el morrillo, entonces le dice al papá: no, papi, no, porque me da miedo,
mijo, ven, yo te agarro. Y el niño le decía, no me da miedo. Entonces el papá le dice, el papá le seguía insistiendo, carnal, con su palabra. Con su palabra le decía, mijo, ven, brinca para acá. Y el niño no creía en la palabra del papá porque no confiaba o no creía en la integridad de su papá. No estaba convencido de que el papá tuviese la capacidad o la voluntad de agarrarlo. Pero después de escuchar la palabra de su padre una y otra vez, como dice la palabra de Dios, la fe viene por escuchar el evangelio y la palabra de Dios, una y otra vez le dice, mijo, brinca, mijo, brinca, mijo, brinca, brinca, mijito hermoso. Entonces el niño lo que hace, carnales, es se acerca a la orilla. Se acerca a la orilla de la tarima y el niño le dice, papi, acércate, estás muy lejos, ¿no? Dice, papi, acércate. Y el papá entonces cuando escucha a este niñito decirle, papi, acércate, papi, ven a mí, papi, acércate un poquito más porque tengo miedo. El papá con todo el amor, claro que sí, mijito, se acerca y se pone cerquita, casi a medio pie de la tarima y le dice, ven, mijito, brinca. Y el niño, carnales, ¿qué creen que hace? Brincó. No, carnal, el niño se dejó caer con el papá con un pie todavía en la tarima y se le dejó caer, no brincó para nada. El papá lo agarró, lo abrazó, le dio un beso y lo puso otra vez en la tarima, carnal. Y el papá se hace 2 pies hacia atrás y le dice, mijito, brinca, ahora sí, ven, brinca. Y el niño brincó, carnal. Y entonces el papá lo vuelve a poner en la tarima, carnal. Y el niño, ¿qué crees que hizo? Agarró vuelo y brincó, carnal. Y entonces el papá lo vuelve a poner en la tarima y el niño sigue brincando, carnal, hasta el punto que ahora el papá, mientras está predicando, el niño grita, ¡ay, te voy, papi, no! Y entonces así, carnal, nosotros con el Señor. Amén. Nosotros tenemos miedo, carnal, de brincar, no confiamos en la integridad de Dios. Y Dios es un Dios de integridad. El Señor no miente. El Señor está aquí para nosotros. No nos dejará lastimarnos, caernos. Simple y sencillamente es pedirle al Señor que se acerque si tenemos miedo. Ven, papi, que tengo miedo. Y el Señor te va a agarrar y vas a aprender a confiar en la integridad de tu papá. Ya hablé mucho, carnal. Ya hablé mucho. Confiar. 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 Esa palabra me la llevo. Vamos a cerrar, hermanos, hermanas. Pero lo bueno que empezamos a tiempo, por eso como que nos da un poquito más extendimos. Es temprano todavía. Sí, no. Pero por eso ya desde ahorita, la semana que viene, ya esté atento a las 7:30 y punto. Aquí vamos a estar para darle gloria a nuestro Señor. Hermanos, vamos a cerrar, pero nomás 2 cositas rapiditas. Me encantó la del cuento y esa historia de la me dejó a mí como que yo pensaba un final acá bien alegre, la mariposa y acá y todo, y que me quedó mi corazón aquí el dorado. Lo bueno que el misionero 4-3 nos levantó el ánimo, ¿verdad? Pero bendito y alabado sea el Señor. Así es la palabra de Dios. Amén. Yo casi lloro, la verdad. No, sí. ¿Cómo que se murió? Eso es lo maravilloso, hermanos y hermanas, de estar en unión, en relación con el Señor, porque es lo que nos da a veces momentos alegres, momentos difíciles, pero Él nos prepara para todo. Entonces hay que pedirle que nos prepare para ese momento. Ahorita vamos a entrar en el Espíritu. Venimos a 1000 por hora, ahorita el Espíritu Santo está dando fuerte, está quemando, pero ahora vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que empiece a calmar las aguas. Vamos a ir aterrizando. Vamos a pedir a nuestro Padre Dios Todopoderoso que nos ama, que nos quiere, nuestro papito lindo. Abba Padre, nos enseñó San Pablo a decirle, papito lindo, papito querido, ayúdanos, Señor. Ya ha llegado el momento de terminar esta noche. Por eso queremos ponernos en tus manos. Queremos lanzarnos hacia ti, Señor, para que esta semana que viene tú nos tomes en tus brazos, Señor, que nos arrulles, Señor, que nos des calma. Danos esa paz, Señor. Danos ese Espíritu Santo, Señor, que llueva tu Espíritu Santo, así como ha estado lloviendo en esta tarde, en este día, Señor. Así como tu lluvia nos ha mojado, ha alimentado la tierra, para que esa tierra pueda brotar con alimento, Señor. Así pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo llueva sobre nosotros. Aquí estamos, Señor bendito, aquí estamos, papito lindo, tus siervos, tus discípulos, Señor,
tus luchadores. No solamente los que estamos de este lado, Señor, de la pantalla, sino la familia entera que está unida en este momento, Señor. Aquí estamos, papito lindo. Aquí estamos, Señor, para confiar en ti. Cárganos, Señor. Danos un momento de paz, Señor. Protégenos del mundo, Señor. Protégenos de los gritos, Señor, que hay allá afuera. Protégenos, Señor, de las lágrimas, Señor, que hemos llorado. Del sufrimiento, de los azotes, Señor. Papito lindo, tómanos en este momento. A todos únenos, Señor. Así como nuestro Señor Jesucristo dijo, que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Yo en ti y tú en mí. Bendito seas, Padre Celestial. Este momento no es para nosotros, Señor. Este momento es para ti, es para que tú actúes, Señor. En esta familia que tú has unido, Dios Padre. Aquí nos tienes. Aquí tienes a tus bebitos alegres y contentos, Señor. Haciéndonos reír los unos a los otros, Señor. Viviendo en armonía como tú quieres, como a ti te gusta, Padre Celestial. Qué mundo tan diferente sería, Señor, si viviéramos ahí así cada día de nuestras vidas. Cada día de nuestras existencias, Señor, vivir en amor, en alegría, buscando a ti, Señor, en tu palabra, alegrarte a ti. Si vamos a presumir, que sea para presumirte a ti, Señor, como esos niños, Señor, que brincan hacia su Padre y que se creen valientes. Como ese cuento que nos cuenta nuestro hermano misionero. Yo estoy seguro que ese niño de ese cuento, Señor, se sentía orgulloso porque ya tenía la confianza de brincar, de dar ese salto. Alabado sea, Señor. Porque cuando nosotros damos esos saltos no nos damos cuenta a veces, Señor, que fuiste tú el que obraste en nosotros para darnos la valentía. Papito lindo, abrázanos. Arrúllanos, Padre Santo, y manténnos aquí, Señor, a tu lado, para nunca más separarnos de ti. No lo permitas, Señor, por nada del mundo, que el mundo nos ofrezca dinero, fama, popularidad, Señor, carros, casas, de todo. Nunca, Señor, nunca. Nada vale la pena, Señor, si no te tenemos a ti. Qué bello eres, Señor bendito. Qué grande eres, papito lindo. Abba, Padre. Gloria a ti, Señor. Aquí estamos tus hijos, Señor, para darte las gracias y alabarte, Señor. Que nuestros labios, Señor, ¿qué son, Señor, si tú no nos los diste y si no los usamos para alabarte, Señor? Aún así esté un hermano, una hermana en su habitación, en su sala. Señor bendito, tú dices en tu palabra que si nos avergonzamos de ti, tú te avergonzarás de nosotros ante el Padre, Señor. No permitas que nunca nos avergoncemos de ti, de alabarte, Señor. Aún así, cuando vayamos manejando en la carretera, Señor, y si nos entra la inspiración de alabarte, permite que nuestros labios, los labios de niños pequeños, bebitos, alaben a su Padre. Que te alabemos, Señor, no solamente con los labios, sino también con las acciones, Señor. Que te alabemos a tiempo y a destiempo, en todo momento. Que tu palabra se haga viva en nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias. Hoy, Señor, ya para terminar, solamente, Señor, te queremos ofrecer este programa. Cada persona que a través de estos últimos años, Señor, ha sido parte, los invitados que han venido, Señor, los que se han agregado, Señor, los que quizás se agreguen en un futuro. El plan que tú tengas, Señor, para este programa de los hijos del Santo, esperamos que te alegre, Padre Santo, porque lo hacemos con el corazón, porque tú nos has llamado, Señor, por nuestro nombre, para proclamar la verdad. Queremos ser esos niños, Señor, de los cuales tú te enorgulleces. Aquí estamos, Señor, y aquí te rendimos, Señor, y aquí contigo nos quedamos. Pero solo por un momento, porque sabemos que tú tienes una misión
para cada uno de nosotros. Y no solamente para los que estamos aquí, sino los que nos están viendo, Señor. Y te pedimos por esa misión. Envíanos, Señor, a donde tú quieras, Señor. Porque si tú nos encaminas, si tú vas con nosotros, Señor, se hará tu voluntad. Y te alegraremos. Y traeremos una sonrisa bella a tu rostro divino. Gracias. Muchas gracias, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Nos quedamos, Señor, en tu santa presencia, en ese espíritu que nos has dado en esta noche. Te pedimos protección, bendición, alegría, gozo, Señor, y mucha fe. Mamita María, cúbrenos con tu manto, intercede por nosotros y tráenos nuevamente la semana que viene, si es la voluntad de nuestro Señor, a este programa, a glorificar nuevamente a nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, pues hemos terminado. Ay, no. Otra hora, carnal. Otra hora, bueno. Es viernes. Este productor, bueno, fuera, pero este productor solamente paga por hora y media, entonces por eso todavía no hemos extendido. Pero bueno, les agradecemos con todo el corazón. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta hora y cachito. Bendiciones para todos ustedes, para su familia. Nos vemos la próxima semana. Compartan la página, vayan a YouTube también, suscríbanse, vayan a Instagram, búsquenos por todos lados. Que el Señor va a hacer maravillas en nosotros y en todos ustedes, siempre y cuando le abramos el corazón. Amén. Les recordamos a todos ustedes que nosotros somos los hijos del Santo y luchamos por un mundo mejor con La fe. la esperanza Y el amor. Y la verdad que es la palabra de Dios. Amén.